Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El Initel Uni les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia llamada Las antenas y la radiocomunicación. Esta videoconferencia estará a cargo de Mariano Chuchón. A continuación, su hoja de vida. Ingeniero electrónico de la Universidad Nacional del Callao y profesional de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Initel Uni. Investigador reconocido en RENACIT, con publicaciones en congresos y revistas indensadas. Participa en proyectos para la aplicación de la radiodifusión para la alerta de emergencia ante los desastres naturales y en proyectos de análisis del espectro radioeléctrico para telecomunicaciones. Les indicamos que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales la pueden dejar en los comentarios. Ingeniero, ya puede realizar su presentación. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, como le he indicado el coordinador, el ingeniero Ángel Ayala, el tema que vamos a tratar en este webinar va a ser de las antenas y la radiocomunicación. Bueno, ahí tiene mi nombre, soy ingeniero Mariano Núñez. Y bueno, este es un pequeño resumen con respecto, aunque ya ha sido mencionado por parte del ingeniero Ángel Ayala, con respecto, bueno, a mi trayectoria como parte de desarrollo y participar en varios proyectos de investigación, ¿no?, relacionados a proyectos de telecomunicaciones y, bueno, también manejo del espectro y proyectos relacionados a todo lo que conlleva la parte de radiofrecuencia, ¿no? Bueno, para empezar, vamos a hacer una introducción respecto de qué son las comunicaciones, ¿sí? Bueno, como el tema, vamos a hablar un poco de lo que es antenas y transmisión. En sí, las antenas forman parte de todo o sea, digamos, son parte muy importante, por cierto, de lo que son las comunicaciones, ¿no? Y es en base a las antenas que podemos tener una interacción, ¿sí?, o una forma de poder transmitir o una forma de poder propagar las ondas que van a permitir el transporte de la información. Pero a su vez, para poder entender también la magnitud, o sea, qué es lo que queremos realmente emitir, tenemos que saber en sí el concepto en sí de lo que son las telecomunicaciones y lo que es un transmisor, ¿no? ¿Sí? Entonces, pongámoslo desde este punto de vista, ¿no? Un transmisor es aquel que lo que va a hacer es enviar información, pero para ello necesita pasar ciertas etapas. Y aquí tenemos un diagrama básico que representa bastante bien lo que son los transmisores, ¿no? Entonces, una comunicación común, ¿sí?, como tal, como la que tenemos ahora, tenemos un transmisor y un receptor, ¿no? Entonces, dentro de lo que corresponde a lo que son las transmisiones de telecomunicaciones, podemos diferenciar información que puede ser datos, video o audio. Esa es la información que nosotros vamos a transmitir, ¿no? Ahora, esta información la debemos procesar, ¿no? Obviamente, previamente, esta información puede ser o análoga o digital, ¿sí? A su vez, eso dependerá mucho de la tecnología que se vaya a emplear, ¿no? Si bien ahora hablamos de lo que es la tecnología digital, ¿no? Pero a su vez también hay algunos servicios, algunas tecnologías que aún mantienen la parte digital, bueno, obviamente por algunas características propias de su funcionamiento, ¿no? Entonces, pongámoslo a este punto. Tenemos acá la información. Esta información, que puede ser con alguno de estos datos, ya procesados, pasan a un modulador. Y este modulador se va a mezclar con una portadora.
¿sí? Esta portadora es la que finalmente se va a encargar de esta información, trasladarla y llevarla, ¿sí? Es como que un mensajero, ¿no? La portadora es la que va a tomar la información y sobre la portadora llevar esa información, ¿sí? Entonces, hasta este punto de acá tenemos la información con una portadora, ¿no? Que la que se va a encargar de llevar esta información. Pero el siguiente paso va a ser amplificar, porque obviamente esta señal está a un nivel bajo, ya tenemos identificada, digamos, la frecuencia con la que que se va a transmitir, eso está ya en la portadora, y finalmente el siguiente paso es amplificarlo, ¿no? Evidentemente, esta amplificación está involucrada también en lo que es el tema de filtrado y el acoplamiento de impedancias. ¿Por qué es importante el filtrado? Bueno, la amplificación, obviamente, tenemos una señal y queremos, digamos, emitirla, ¿no? ¿Sí? Es como un parlante, ¿no? Tenemos una voz pequeñita y queremos amplificarla, usamos un amplificador, ¿no? El filtrado lo que va a hacer es, digamos, centrarnos dentro de lo que es una frecuencia ya establecida, y el acoplamiento de impedancias es que definitivamente, dependiendo de la tecnología, vamos a tener una línea, un cable, y sobre el terminal de ese cable va a tener la antena, ¿no? Entonces tenemos la información, la modulación, que es en sí, que va a relacionar con la portadora, la amplificación, y esta amplificación tiene una relación bastante directa con respecto a la línea, ¿no? A la línea de transmisión. Y finalmente, toda la información con la portadora, ¿sí? Es enviada a la antena, y la antena, ¿qué me va a generar? Me va a generar unas ondas, ¿sí? Unas ondas electromagnéticas. Y son estas ondas las que van a permitir el paso de la información. Y son estas ondas las que interactúan con el medio, ¿no? Ahora, evidentemente, estas ondas finalmente van a llegar ¿hacia dónde? Hacia un receptor. Y este receptor, ¿qué vendría a ser? ¿Sí? Pues una antena, ¿no? Si por un lado teníamos transmitiendo por una antena, por otro lado vamos a tener la parte del receptor que también es una antena. Ahora, el punto está en que esta antena recibirá una parte de la señal de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Porque recordemos que cuando vayamos a transmitir, tendrá un determinado nivel, pero conforme vaya pasando el medio físico, ¿sí? Que es el aire, vegetación, ciudad, ¿no? Dependiendo, cada elemento habrá un cambio en función de cómo llegue la onda, habrá un cambio en las direcciones, o hasta el mismo nivel, porque algunos son absorbidos por estos elementos, y lo que vamos a tener es una parte de la señal, digamos, pequeña, ¿no? Y esto es lo que va a llegar en esta antena receptora. Y vamos a tener la misma secuencia, ¿no? Tenemos la antena, tenemos la línea de transmisión, ¿no? Que se va a encargar de poder tomar la señal que reciba la antena a una determinada frecuencia, y a su vez tendremos la otra etapa, el filtrado, el acoplamiento de impedancias y también un amplificador. Y este amplificador es ¿por qué? Porque la señal que ingresa, bueno, dependiendo del punto de ubicación, pues tendrá un nivel, ¿no? Y ese nivel, pues hay que maximizarlo, ¿sí? De forma apropiada, para que finalmente llegara ¿a dónde? A un demodulador. Y este demodulador, ¿sí? Lo que va a entregar, si por un lado tenía un modulador, en este caso tenía un demodulador, ¿sí? Entregarme, ¿qué cosa? La información, ¿sí? Entonces, a partir del demodulador, yo ya tengo, ¿sí? Ya la información. Y esta información, ¿qué información es la que yo he enviado? En el caso de telecomunicaciones, sea audio, video o datos. Entonces, ese es el esquema general de todo sistema de comunicación, ¿sí? Muy general. Evidentemente, cada tecnología, las que nosotros podamos conocer o interactuar, ¿no? En el día a día, ¿no? En el ahora, sea celular, televisión, radio, satelital, televisión, bueno, como digital, análoga o algún tipo de comunicación,
pues agregará algunos componentes adicionales, pero el esquema general de comunicación es este de aquí. ¿Sí? Y cada tecnología es propia y agregará algunos elementos que crean necesarios para poder realizar la comunicación, ya sea por un tema de procesamiento, seguridad, ¿no? Y otras variables que pueda manejar cada tecnología. Entonces, vemos que parte importante para poder entender las antenas son las ondas electromagnéticas. Bueno, y estas ondas, pues seguramente algunos bueno, muchas veces tal vez alguien lo haya dicho, sí, ¿qué son las ondas? Sí, tenemos ¿qué cosa? El campo eléctrico y el campo magnético. Las ondas electromagnéticas están conformadas por estos dos campos. Estos dos campos, a su vez, forman un ángulo de 90 grados y están en fase, ¿no? Como podemos ver aquí en la gráfica, aquí tendríamos la amplitud, ¿sí? Por ejemplo, acá que tenemos en rojo el campo eléctrico y en azul el campo magnético. Entonces, ambos viajan, ¿sí? Al momento de generarse, al momento que la antena emite la onda electromagnética, genera campo eléctrico y campo magnético. Y estos dos campos los que nosotros medimos, ¿sí? Estos dos campos son los que si no los medimos o tomamos, ¿no? Para poder finalmente, pues, sobre él se lleva la información. Ahora, podríamos decir, ya, pero tenemos campo eléctrico, magnético, bueno, está bien, ¿no? A su vez, pero, a ver, si tenemos diferentes tecnologías, ¿habrá diferentes campos? Sí, evidentemente hay diferentes campos, pero lo vamos a medir en función, ¿qué? De la longitud de onda, ¿sí? A partir de la longitud de onda es que se van a diseñar las diferentes antenas que nosotros podemos identificar o conocer, ¿no? Claro que cada uno tiene características propias, en tanto la geometría como sus características propias eléctricas, ¿no? Esa es esa diferencia. Pero hay una fórmula muy interesante que es que hay una relación directa y en función de la longitud de onda con la velocidad, ¿sí? Pero en este caso, como hablamos de los campos electromagnéticos, vamos a decir que la propagación de este tipo de onda es en función de la longitud, bueno, en función de la velocidad de la luz, ¿sí? Inversamente proporcional a la frecuencia, ¿sí? Entonces, tenemos que la longitud de onda que está expresada en metros, como lo mencioné, la longitud en metros, la velocidad en metros sobre segundos y la frecuencia en hertz, que es 1 sobre segundo. Bueno, a su vez, la velocidad de la luz, su valor es, como podemos apreciar acá, ¿sí? 299.792.458 metros sobre segundo, o normalmente lo vamos a encontrar esto ya más próximo, a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿no? Y en base a esta ecuación y a la velocidad de la luz, recordemos que la velocidad para este caso es constante, ¿sí? La velocidad de la luz toma un valor constante, podemos nosotros saber cuánto se podría trasladar esta onda y a su vez qué tamaño nosotros requerimos para poder captar tanto esta otra magnética que está conformada por el campo eléctrico y magnético, ¿no? Bueno, a su vez también indicar que la onda va a tener una dirección de propagación, donde se propague va a tener una dirección y en esa dirección va a estar el campo eléctrico y magnético. Bueno, a su vez también esta onda sí lleva energía, ¿no? Una energía que está en función de bueno, aquí tenemos la constante de Planck y la frecuencia, ¿no? Entonces la onda como sí también lleva energía, ¿no? Entonces, una antena es un dispositivo capaz de emitir o recibir ondas de radio o ondas electromagnéticas, ¿sí? Es un sinónimo, ¿no? A su vez está constituido por diferentes conductores, obviamente, totalmente, un elemento totalmente conductor, ¿no? Y que es capaz de emitir o percibir estas ondas electromagnéticas. En el caso inverso tenemos la recepción y la recepción. Estos
estos campos o estas ondas electromagnéticas interactúan con la antena y me van a generar una fuerza, ¿no? Una fuerza de inducción tipo electromotriz, tipo alterna, ¿no? Y eso vamos a ver un poquito más adelante cómo se, ¿no? Y bueno, el tamaño de las antenas está relacionado en función de la longitud de onda, ¿no? Esta longitud de onda que nosotros hemos visto, que también está en relación de, como podemos ver acá, de la velocidad y la frecuencia, ¿no? Esta frecuencia es muy importante porque a determinadas frecuencias, como podemos ver, si nosotros tenemos acá, vemos acá esta ecuación, si la velocidad es constante, va a haber una relación inversa tanto entre la longitud de onda y la frecuencia, ¿sí? Y bueno, podemos decir que las antenas normalmente están en función, en proporción a media longitud de onda, ¿no? Siendo que este n puede tomar valores de 1, 2 y 3, ¿sí? Bueno, a mayor frecuencia, menor tamaño de la antena, ¿no? Entonces, digamos, tenemos esta ecuación. Si la frecuencia llega siendo bastante alta, obviamente, siendo inversa, nuestra longitud de onda irá siendo menor. Entonces, es por ello que para determinadas frecuencias, lo que vamos a tener es que para determinadas frecuencias vamos a ver que las antenas son más grandes y para otras más pequeñas, ¿no? ¿Sí? Entonces es por ello que esa es la diferencia en cada uno de estos sistemas. A su vez también podemos identificar que tenemos antenas verticales o horizontales. Pero eso sería en el tema de cómo es la conformación en sí del patrón de la onda, ¿sí? Bueno, esta vendría a ser como una equivalencia, ¿sí? En función de cuál sería la posición de la antena, sea una u otra manera. Otro detalle también es importante, es conocer, por ejemplo, el rango de frecuencia, ¿no? Nosotros hablamos del término de frecuencia y este término, el rango de frecuencia, determina en qué banda puede estar. Puede estar, por ejemplo, en una banda, digamos, HF, VHF o UHF, que son donde concentran la mayor parte de las comunicaciones. Bueno, también podemos hablar de la SHF, que también tiene parte de las comunicaciones que con nosotros convivimos, ¿no? Si bien el espectro electromagnético resulta bastante amplio, pero donde se concentra la mayor parte de los servicios de comunicaciones está en HF, VHF, UHF y también en la SHF, bueno, que es... bueno, aquí hay bueno, aquí tendría que comentar un poco respecto al rango, ¿no? Si ahí va a haber una relación con respecto a la longitud de onda, ¿no? Como podemos ver en las HF, las antenas pueden resultar siendo bastante grandes y las UHF podemos hablar de una antena pequeña entre 1 a 0.1 metros, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, mientras más baja la frecuencia, más grande la antena, ¿sí? Y mientras más alta la frecuencia, ahí tendremos longitudes de onda más pequeñas y por ende antenas más pequeñas, ¿no? Entonces, dentro del espectro podemos ver, pues, las comunicaciones, por ejemplo, en el caso de lo que son las HF, frecuencias bastante bajas, que aquí podemos emplear el tema de los rebotes para poder transmitir, ¿no? Entonces, acá tenemos una antena tipo HF, podemos emplear la superficie o la ionosfera, ¿sí? Para poder transmitir. Otro caso podríamos tener en el caso de lo que es la FM, digital o análoga, bueno, normalmente digital, pero parte análoga por algunos canales, en forma, digamos, en una dirección, ¿sí? Pero igual tendríamos una antena relacionada con cómo se va a propagar la antena sobre el medio, ¿no? En una sola dirección y cómo aprovechar el canal, ¿no? Para poder transmitir. En el caso de la VHF, igualmente tendremos una conformación de bandas de frecuencia, sea VHF o UHF, como medios de comunicación, ¿no? Y ahí tendríamos, por ejemplo, diferentes antenas para poder normalmente transmitir, ¿no? Estas señales, ¿no?
sea que queramos cubrir un área o seamos bastante directivos. O en el caso de televisión también, ¿sí? Por ejemplo, otro tipo de configuración de antenas, de repente un arreglo, y a su vez receptores, que como podemos ver acá es un tipo de antena, digamos, en el caso de televisión ya conocidos, ¿no? Bastante conocido en forma de antenas, ¿no? Que tendrían esta forma, ¿no? Más conocida como las Yagi, ¿no? Que son las más usuales y los más sencillos para construir, ¿no? En el caso celular, pues también veremos que también hay una conformación, dependiendo de la tecnología, a partir de una estación base, pero vemos que estas estaciones bases están distribuidas o compuestas en diferentes puntos para cubrir gran parte de la ciudad, ¿no? Entonces, como podemos ver, cada tecnología, dependiendo de qué frecuencia vaya a emplear, pues hará una redistribución y empleará también una determinada cantidad de transmisores para poder gestionar, ¿no? el tema del servicio, ¿no? Que ahí podamos, pueda digamos, transmitir, ¿no? Esa información, porque finalmente todos estos sistemas lo que van a permitir va a ser enviar información, esa información en datos que nosotros conocemos, o voz, ¿no? ¿Sí? O video, ¿no? Probablemente. Pero todo está marcado en ello, ¿no? ¿Sí? Y cada tecnología, pues, implantará sus recomendaciones, dependiendo de la frecuencia que emplee, para poder transmitirlo sobre un área de cobertura, ¿no? Localizado, focalizado, o dependiendo quizás simplemente una comunicación directa o exclusiva, ¿no? Si hablamos de las redes como tal, podemos hablar de que hay redes tipos de acceso, ¿sí? O de backhaul o de fronthaul, ¿no? Que vendríamos a hablar la parte, digamos, de redes netamente de llegada al usuario, cómo llegamos al usuario y, por otro lado, cómo podemos transportar esa información. Entonces, para ello podemos tener, pues, líneas de microondas, probablemente drones, globos, tipo satelital, y finalmente para la bajada, pues podemos contar igualmente con líneas satelitales, redes malladas, o si no también, pues, puntos de acceso para usuario, ¿sí? Y luego distribuir esa información. Entonces, el esquema de comunicación de las redes de comunicaciones inalámbricas abarcará esta parte, ¿no? La parte de transporte y la parte de acceso como tal, ¿no? Y a su vez las diferentes tecnologías que me puedan permitir realizar, ¿qué cosa? El envío de información desde, por ejemplo, de acceso a Internet, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Considerando como servicio de Internet, tratar de implementar un servicio de Internet hacia un punto lejano. Entonces, así rápidamente vamos a ver lo que son las clasificaciones de las redes inalámbricas. Vamos a ver que tenemos las WPAN, WLAN, WMAN y la WWAN, ¿no? Comenzando la WPAN, ¿sí? Que cubrirá áreas más pequeñas, ¿sí? Personales, por ejemplo, en promedio 10 metros, unas WLAN, hasta aquí estamos hablando todo lo que es tema inalámbrico, como por ejemplo en el caso del WLAN, podría cubrir unos 100 metros, WMAN 50 kilómetros y unas WWAN unas distancias mayores, ¿no? Y aquí, por ejemplo, algunos ejemplos de tecnología. Entonces, igualmente, para poder tomar estas referencias, está también en función de las frecuencias y a su vez también de las antenas que se puedan emplear para poder realizar cubrir estas distancias, ¿no? A su vez, también es muy importante entender que cada tecnología está enmarcada dentro de un estándar, de una línea, ¿no? Para que puedan ser interoperables, ¿sí? Como tecnología, ¿no? Llámese, por ejemplo, en el caso del IEEE o en el caso del ETSI, ¿sí? Cada uno de ellos tiene analogías. Por ejemplo, la IEEE 802.15, que representa a la WPAN, o ETSI hiperpan, ¿no? Igual tenemos el 802.11, que se relaciona más a lo que es Wi-Fi, el 802.16 al WiMAX, y este es, bueno, 802.20, que también es otra propuesta. Y como podemos ver, cada una de ellas tiene digamos,
sus alternativas tecnológicas, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque en base a la estandarización, ¿sí? Se va a permitir el desarrollo de una tecnología, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, hablemos rápidamente, lo del plan Bluetooth. El Bluetooth es 800.15.1, ¿no? El Bluetooth como tal tiene una conformación que, bueno, nosotros lo hemos visto, pero tiene una conformación, digamos, máster en esclavo, ¿sí? Y opera una determinada cantidad de tasa de transmisión. Igualmente, podemos considerar la WPAN los infrarrojos, bueno, que en algún momento también tuvieron un auge, ¿sí? Pero bueno, vemos que también han sido superados por el caso de Bluetooth, especialmente por las tasas. En el caso del Zigbee, que también es una tecnología, ¿sí? Que es de bajo consumo para aplicaciones bien específicas, lo interesante de ello es la tasa, ¿no? La tasa y el ahorro de energía que puede emplear, ¿no? Entonces, corresponde al IEEE 802.15.4, ¿no? Y tenemos acá las conformaciones de la red que pueda conformar, ¿no? Ese tipo de tecnología, ¿no? El Wi-Fi, en el caso de las WLAN, que nosotros hemos comentado, que el Wi-Fi lo conocemos, lo tenemos en el celular, lo tenemos en el televisor, lo tenemos... yo diría que el Wi-Fi es una de las tecnologías que, digamos, se ha desarrollado de una manera bastante amplia, ¿no? Tanto así que ha desarrollado bastante en función de la optimización tanto de la frecuencia como diferentes aplicaciones, ¿no? Y eso gracias a qué? A que ha habido pues, una estandarización en dispositivos, ¿no? O sea, un ejemplo de ello es que, por ejemplo, podemos tener diferentes modelos, diferentes marcas o diferentes dispositivos y todos nos podemos conectar. O sea, no solamente requerimos de un estándar propio para poder conectar, ¿no? O sea, un modelo específico, ¿no? Siempre hay interoperabilidad y conectividad. Bueno, eso es un tema para poder hablar del tema. Ahora, otro ejemplo también para lo que corresponde a la WMAN, ¿sí? Del área metropolitana, es el caso, por ejemplo, de la WiMAX, ¿no? Que se trata específicamente bueno, una tecnología que también se inició en el año 2002, tuvo bastante proyección, pero evidentemente, pues por el desarrollo de las redes móviles, fue, digamos, digamos que fue, digamos que relegado, ¿no? Porque hubo ahí una competencia en función de la tecnología, ¿no? Pero nadie discute como tecnología que ha sido muy buena, pero por un tema ya de interoperabilidad y comercial, sí, se vino y se desarrolló como tecnología, ¿no? Igualmente, para este caso, pues se tenía, ¿no? Todo un escenario. Por ejemplo, podíamos contar con esta tecnología con punto, multipunto, y finalmente en el hogar podíamos considerar un suscriptor, un equipo que me iba a distribuir toda la data. Entonces aquí teníamos, por ejemplo, la interoperabilidad tanto de lo que es el 802.6 y el 802.11 Wi-Fi, ¿no? Entonces aquí tendría una solución. Pero, bueno, evidentemente, otra tecnología, por ejemplo, en el caso celular, tuvo mayor prestación y al final hubo una interoperabilidad tanto de lo que es Wi-Fi como las redes celulares, ¿no? En el caso de las WWAN, hablando ya, digamos, de términos ya de alcances mayores, ¿sí? Pues una de las tecnologías muy interesantes en este caso es la VSAT, ¿no? ¿Sí? Que está relacionado justamente al empleo de los satélites para enviar información a larga distancia y obviamente también hablamos de la frecuencia, banda C o banda K1, uno tanto para transmitir y otro para recibir, ¿sí? Y bueno, tendríamos esta conformación, ¿no? Envío de datos, un hub que se comunica con un satélite y a su vez VSAT más pequeñas que lo que van a hacer es recibir información, modems, y aquí internamente pues conformar una red de datos para poder distribuir internet, ¿no? Otro ejemplo también de estas WWAN serían las redes móviles, empezando de la 2G, 3G, 4G, 3.5, 4, 4.5. O sea, en realidad toda la línea de redes móviles, y que lo que nos ha permitido es interconectar diferentes dispositivos,
Y a su vez también, no solamente Internet, sino interconectarnos entre distritos, ciudades, países. Entonces es una conformación de una red bastante amplia que nos permite interconectarnos, ¿sí? Ya sea para una llamada o servicio de voz o de datos, efectivamente. Entonces, como podemos apreciar, la red en sí se hace haciendo más amplia, ¿no? No solamente tenemos de una estación base, de un punto central a la antena, sino que también tenemos otro punto que nos va a comunicar con otra estación y a su vez con otra estación que pueden estar en lugares bastante lejanos, y con ello tenemos una red bastante amplia. Ahora, ¿por qué mencionamos ello? Porque para cada tipo de aplicación de esto vemos que hay una conformación diferente, o sea, hay una posición, hay cómo captar esta señal. ¿Y qué hemos dicho, ¿no? Que ese transmisor interactúa con las antenas. Y las antenas están sobre estos transmisores y estos receptores como tal, ¿no? Y cada uno de ellos, pues, su forma, ¿sí? Lo vamos a poder identificar por la longitud de onda, ¿no? A su vez, también es muy importante determinar el estándar, ¿no? Los estándares de comunicación, que es muy importante, ¿no? Y a partir del estándar vamos a saber, por ejemplo, las canalizaciones, ¿no? En qué canal yo voy a transmitir, cuál es el ancho que necesito por ese canal y qué tecnologías puedo emplear, ¿no? Hablando de lo que es el Wi-Fi, pues el Wi-Fi se ha desarrollado en lo que son bandas libres, al igual que Bluetooth y otras tecnologías, ¿sí? Pero que conviven con todas las tecnologías presentes, pero a su vez para que también se puedan desarrollar, pues evidentemente, pues ha habido una estandarización de la tecnología, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en esas certificaciones que probablemente algunos le hemos visto en lo que es Wi-Fi, por ejemplo, en el Wi-Fi 4, 5, 6, ¿sí? Que está relacionado con estas justamente terminaciones del 802.11, ¿no? Que el 800.11a, G, el 800.11n para lo que es Wi-Fi 4, el 802.11ac para el Wi-Fi 5, el 800.11ax para el Wi-Fi 6, ¿no? Y son algunas certificaciones que lo que van a permitir es decirme que la tecnología es compatible, y a su vez un 6 es compatible con un 4, con un 5 o también con un 11, dependiendo también pues de las posiciones. Entonces la certificación lo que va a permitir es esa interoperabilidad con diferentes versiones de la misma tecnología inclusive, ¿no? Sí, y eso también hay que saberlo, ¿no? Bueno, este ha sido un repaso bastante rápido de lo importantes que son las comunicaciones, y a su vez también lo importante que es conocer las frecuencias, las bandas, y a su vez también qué importantes son los estándares. Y para ello en un programa que se llama Ingeniería de Comunicaciones Inalámbricas, el cual abarca 4 cursos, ¿no? Que es propagación de antenas, diseño de radioenlaces, comunicaciones fijas inalámbricas y sistemas satelitales, ¿sí? Entonces, cada uno de estos cursos vamos a ver temas, lo que hemos hablado así rápidamente, aquí se va a ver, por ejemplo, en el caso del curso 1, propagación y antenas, se hablará del espectro electromagnético, propagación de las ondas magnéticas, parámetros físicos, físicos y eléctricos de los sistemas radiantes, tipo de diversidad de sistemas radiantes y diseño de antenas, ¿no? Bueno, mencioné algo de lo que respecta al espectro electromagnético, pero vamos a ver que el espectro magnético abarca muchas frecuencias, ¿sí? Y a su vez ondas, ¿sí? Diferentes ondas, inclusive las que usamos para comunicaciones, y a su vez también la luz visible y otros ondas que se emplean, por ejemplo, los rayos X o los rayos gamma, ¿no? Bueno, ahí en el curso se dará más detalle, por ejemplo, que aquí nos podemos centrar en lo que son radiaciones no ionizantes o las radiaciones ionizantes, ¿no? Que son siempre el tema de discusión, ¿no? Que al referirnos que son ondas, hablemos radiación, ¿sí? Entonces, poco que radiación, un tema
digamos que, radiación, puede tener un problema, ¿no? Pero vamos a ver que nosotros empleamos lo que son radiaciones no ionizantes para lo que es todo ese tema de servicio de telecomunicaciones y qué características tiene, ¿sí? Si estamos o no dentro de lo establecido, qué servicios son más, digamos, que aportan más a lo que son las radiaciones, ¿no? Entonces, eso se abriga en el curso. Y para ello, bueno, enfatizamos en lo que son las ionizantes y las ionizantes, ¿no? Evidentemente, las ionizantes son las que podrían de alguna manera tener cambios en la conformación celular, ¿sí? O cambios biológicos, pero en los ionizantes no sucede, no es tal cual, ¿no? Entonces, obviamente, para ello tenemos diferentes tipos de regulaciones para estar dentro de los estándares de los niveles máximos permitidos, ¿no? Bueno, también hablaremos de lo que son las bandas de frecuencia, ¿sí? Empezando desde los 3 kHz hasta los 300 GHz, pero veamos que donde tenemos la mayor parte de los servicios de comunicaciones es en HF, VHF, UHF, SHF, ¿no? Donde se encuentra la mayor parte, ¿no? Bueno, en lo que es propagación de las ondas electromagnéticas, mencionamos algo con respecto a la velocidad de la onda y su relación con la frecuencia y la longitud de onda, ¿no? Igualmente, la longitud de onda, pasamos a lo que son la misma onda electromagnética y cómo la medimos, ¿no? O sea, si bien sabemos que la onda se propaga, ¿sí? Pero tiene medidas, ¿no? O sea, algo de ello tenemos que medir, ¿no? Entonces, por ello medimos en el campo eléctrico voltios sobre metro y en el caso del campo magnético amperes sobre metro o Tesla, ¿no? Y con ello ya tenemos una medida y podemos visualizar el tema de las unidades propias de las ondas, ¿no? ¿Sí? En lo que corresponde a los parámetros físicos, ¿sí? Vamos a ver lo que es el tema de cómo es la conformación de, aquí podemos ver la antena, ¿sí? La longitud de onda en función de, acá por ejemplo es una antena que es la mitad de la longitud de onda que hemos comentado, es proporcional a la media longitud de onda para el diseño de una antena. Por ejemplo, en el caso de transmisión, aquí estamos transmitiendo una onda y cómo es que esta se irradia sobre la antena, y a su vez acá tenemos cómo el campo eléctrico incide sobre la antena y me va a generar una corriente inducida, y a su vez sobre esta corriente me va a generar un voltaje, y este voltaje finalmente lo voy a traducir como una señal que tengo que interpretar para realizar todo el proceso de la comunicación, ¿no? Y si hablamos de antenas, vamos a hablar también lo que son los patrones, ¿sí? Por ejemplo, acá, de acá vendría a ser un patrón. O sea, digamos, tenemos un transmisor. Ese transmisor, cuando irradia este tipo de antena, tendremos esta forma, pero como lo vamos a ver en las hojas técnicas, va a ser con un patrón horizontal, ¿sí? Como podemos ver acá en esta vista, horizontal o vertical, ¿no? Y cada una de ellas me mostrará, pues, una forma diferente de la onda. Aquí, por ejemplo, la onda la podemos ver muy bonita, muy regular, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a ver que para la misma conformación de la onda, las mismas características, pues hay parámetros, por ejemplo, como la impedancia, las características de la línea, ¿no? Que van a permitir, cómo poder diseñar mi sistema de transmisión, inclusive la recepción, ¿no? Igualmente, los diferentes tipos de antenas, ¿sí? Que se pueden clasificar por dipolos, monopolos, Yagi, que habías mencionado, que son utilizados para lo que es televisión. Los otros, por ejemplo, parabólicos, sectoriales, grilla, diréticos, bocinas adaptativas, smart, fractales, ¿no? Que cada una de esas antenas las vamos a poder ver en diferentes sistemas, ¿no? Y aquí podemos ver algunos de estos tipos de antenas en función de la forma, ¿no? Como podemos ver, cada uno tiene una forma peculiar, ¿no? ¿Sí? Alguien puede decir, pero ¿por qué no usamos la misma antena para todo, ¿no? Pero en realidad, la misma forma me va a permitir tener diferentes maneras de cómo propagar, ¿no? Porque finalmente lo que yo estoy haciendo es propagando una onda electromagnética, ¿no? ¿Cómo la lanzo al medio, ¿no? Entonces, cada una de ellas va a tener una forma peculiar de cómo poder lanzar estas ondas, ¿no? Igualmente, acá podemos ver cómo sería el tema de su patrón, ¿no? Como tal, su patrón de radiación.
Por ejemplo, acá podríamos ver como un tipo omnidireccional, ¿no? Su patrón, cómo es que esta, por ejemplo, al momento de lanzar su onda de cómo la conforma, ¿no? En forma circular, ¿no? Si acá tenemos este tipo de antena, por ejemplo, este que sería un dipolo, ¿sí? Horizontal, su conformación de su patrón se vería de esta manera, ¿no? Por ejemplo, este sería un tipo Yagi, ¿sí? Y cómo conforma la onda, ¿no? Digamos, un poquito más, más concentrado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, un tipo parabólico sería un poco más concentrado, ¿no? Entonces vemos que de un tipo regular, ¿sí? Geométrico, digamos, concéntrico alrededor, podemos llegar digamos, concentrar esa energía y solamente apuntarla a una dirección, ¿no? Entonces, cada una de ellas tendrá una aplicación diferente de acuerdo a, bueno, obviamente, la tecnología. Algunas serán propicias para poder utilizarlo en algunos tipos de servicio, otros, digamos, me servirá para otros tipos de servicios por el hecho de qué tanto pueda conformar ese patrón, ¿no? Y a su vez vamos a ver lo que es el diseño de antenas, dependiendo de son Yagis o antenas. Bueno, esta puede ser una Yagi. Aquí tenemos dos Yagis. Bueno, aquí también hay otro tipo de ejemplo de antenas triaxiales que están formadas por dipolos. ¿Sí? Este sería, por ejemplo, una vista tridimensional y este sería, digamos, el patrón 3D y esta sería la conformación geométrica de la antena, ¿no? En lo que es diseño de radio láser, igualmente se hablaría del tema de lo que es el espectro electromagnético, solamente se hablaría más en el tema de lo que son microondas. Análisis de sistemas de microondas, propagación de las ondas magnéticas, parámetros de un radioenlace y aplicación, ¿no? en este curso, ¿no? Y bueno, ahí tenemos las bandas que usualmente vamos a tener para lo que son sistemas de comunicaciones punto a punto, un VHF o un HF. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas imágenes de esos tipos de sistemas. Y bueno, igualmente el análisis de los sistemas de antenas, qué características puedan tener dependiendo su forma, sea Yagi, sectorial o grilla o parabólico, ¿no? Y cuáles son las características de cada uno. Y las características en lo que corresponde a lo que son, bueno, propias de la antena, reflexión, absorción, refracción, difracción, atenuación o de polarización, ¿no? Y bueno, parámetros de radioenlace, que también son muy importantes. Bueno, aquí podemos ver algo que vamos a ver bastante. Por ejemplo, acá vamos a hacer una transmisión, ¿no? Tenemos un transmisor y un receptor, ¿no? Lo típico, ¿no? Tenemos un expresado en estas unidades dBm, que es nivel de potencia, que es una representación, una comparación, como, bueno, en este caso si hablamos del dB en comparación de microvatios, aquí por ejemplo es la potencia del transmisor expresado en dBm, ¿sí? Esta es la potencia. Tenemos un cable, este cable de por sí, dependiendo de su longitud y su característica, lo que me va a generar son pérdidas, o sea, digamos, cuando yo transmito, el cable me va a generar, digamos, me va a quitar energía, ¿no? Finalmente llego a la antena y la antena lo que va a hacer es darme más energía, concentrarme un poco más la energía, ¿no? Aquí lo que voy a tener es el medio, ¿no? El medio donde se va a propagar las ondas electromagnéticas, ¿sí? Ahí tendré una caída bastante amplia. Finalmente tendré la antena de recepción. Esto me generará me subirá el nivel. A su vez, por la misma conformación, tendré de este sistema, tendré un cable que me generará una pérdida y finalmente lo que recibe el receptor, ¿sí? Acá justamente en este punto tendré un nivel de recepción. Y este nivel de recepción tiene que estar dentro de un margen que es superior a la sensibilidad. Hay una relación directa en lo que es la sensibilidad y la velocidad o la tasa, bueno, digamos, la tasa de transmisión, ¿sí? Este margen debe ser bastante amplio y habría que conocerlo. Esta sensibilidad tampoco no es, por decirlo así, por lo general no es fijo, depende mucho de la tasa de transmisión, ¿sí? Y entonces vemos, por ejemplo, acá podemos ver un ejemplo numérico. Por ejemplo, tenemos un transmisor de 15 dBm, la pérdida del cable en -2, la antena de +14.
la pérdida, por ejemplo, en 5 kilómetros menos 114, una antena de 10, ¿sí? Una antena de 10 dBi, ¿sí? Que son los valores que vamos a encontrar en la antena, una pérdida de cable de menos 2 dB, y con ello habría que identificar cuánto es el valor, ¿no? Y aquí vemos que la sensibilidad es de menos 89, ¿no? Una sensibilidad bastante, digamos, bastante baja, ¿no? ¿Sí? Entonces, con ello nosotros vamos a determinar si estamos dentro de este margen para poder recibir adecuadamente la señal, ¿no? Bueno, tendremos algunos ejercicios con respecto a los haces punto a punto, ¿sí? Emplearemos algunos software, por aquí, por ejemplo, el Radio Mobile, que es bastante conocido, ¿sí? Para poder realizar simulaciones, ¿no? En lo que corresponde a los servicios fijos inalámbricos, tenemos servicios fijos inalámbricos, servicios wireless personal, sistemas banda ancha, IoT, y planificación de los sistemas de acceso a radio multipunto, ¿no? Y bueno, aquí en este caso se hablará de lo que son sistemas wireless local o fixed wireless access, ¿no? Bueno, que lo podríamos interpretar de esta manera, ¿no? Sistemas que nos permitan, a partir de una estación base central, transportar a diferentes suscriptores la señal y el servicio, ¿no? Bueno, se hablaría de lo que es wireless, lo que es un WLAN, hemos visto lo que es el Wi-Fi, cuáles son las características propias de Wi-Fi, sea indoor o outdoor, ¿sí? Las frecuencias personales que hemos hablado, lo que es el Zigbee, el Bluetooth, el RFID, que son tecnologías, sí, que cada una de ellas, por ejemplo, tiene una conformación de su transporte, ¿no? Sea maestro-esclavo, punto multipunto o punto-punto, ¿no? Dependiendo del tipo de tecnología. Lo que es el WiMAX, ¿sí? Cómo sería la conformación en sí del WiMAX, la tecnología, punto multipunto, cómo sería el transporte como tal. Y el IoT, bueno, que también tiene sus características propias en función de las tasas, ¿no? O el alcance, ¿no? Que también juega bastante con las tasas y también la sensibilidad del equipo para poder llegar a las velocidades y a las distancias que tiene esta tecnología, ¿no? Y la conformación, digamos, diferentes clústeres con un gateway y esto conectado a internet para que finalmente se pueda procesar la información, ¿no? Y bueno, en el caso de lo que son las planificaciones en función de, por ejemplo, acá podemos ver diferentes colores que van a representar diferentes frecuencias o canales, ¿no? ¿Sí? Y estos canales los podemos ver de esta manera, ¿no? Digamos, acá tenemos varios canales y lo que se tiene que buscar es que no haya coincidencia con estos canales, eso en base a algunos equipos, y poder determinar qué frecuencias están menos copadas y que también no se solapen tanto como para que no podamos tener una interferencia, ¿no? Entonces evitamos la interferencia, ¿no? Y bueno, en el curso 4, lo que son sistemas satelitales, se verá lo que es definiciones elementales de comunicaciones satelitales, cálculo de enlace satelital, modbus y acceso medio, estándares de transmisión comercial y aplicaciones prácticas de los sistemas satelitales. Bueno, esto es lo que yo puedo comentar con respecto al programa y a lo que conlleva lo que es en sí las comunicaciones inalámbricas, sus aplicaciones y lo importante que son las antenas para estos sistemas, ¿no? Bueno, ha sido un poquito rápido y bueno, eso sería mi parte. Muchas gracias por su presentación. A partir de estos momentos empieza la ronda de preguntas, pero antes les recordamos que el curso relacionado con esta videoconferencia es Propagación y Antenas. Inicio 26 de agosto. Duración 30 horas. El horario los lunes y los miércoles de 7 a 10 de la noche. Las clases son en línea por Microsoft Teams. Consultas, informes @inictel-mediouni.edu.pe o en el Facebook Capacita Inictel Uni. Muy bien, ingeniero. La primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los DBI y los DBD respecto a la ganancia de una antena? Bueno, en lo que corresponde a lo que es DBI y DBD,
hay una relación con respecto a ver, cuando nosotros hablamos de lo que son los dBs, el dB por lo general es una representación, no, es una comparación, ¿sí? Si, por ejemplo, yo quiero comparar una unidad y la paso a dBs, lo que estoy haciendo es una comparación en función de un valor, de un parámetro, ¿no? De una unidad, por decirlo así, ¿no? En el caso de lo que son de la antena tal cual, en una antena isotipo isotrópica, ¿no? Y en el caso de una dB, hacemos una comparación en función de una antena de media longitud de onda. Podemos decir que en el caso de una dBi, vamos a tener valores unos cuantos dBs de más, ¿sí? Pero sí hay una relación directa entre tanto lo que es el dBi, o sea, digamos, hay una relación en valores, o sea, digamos, yo a partir de un dBi puedo calcular, ¿sí? Pero digamos que en realidad es una comparación con respecto a un tipo de antena tipo específica, ¿no? Sea isotrópica o media longitud de onda como antena, ¿no? Pero normalmente para lo que es el tema de las ecuaciones, cálculos, las vamos a encontrar en dBi, ¿no? ¿Sí? Y esto es ¿por qué? Porque, bueno, el tema de la potencia máxima radiada por la antena se expresa en dBi propiamente para poder determinar cuánto es la potencia máxima de transmisión, bueno, en un transmisor, ¿no? ¿Sí? Y a partir de ahí es donde ya podemos ver el tema de cuánto es la potencia real, cuánto es la potencia realmente transmitida, digamos, o permitida, ¿sí? Y está en función de dBi, ¿no? Algunos podrían decir que el dBd resultaría más adecuado, ¿no? O algunas medidas nos pueden entregar, pero para todos los cálculos siempre usamos el dBi y es como también tenemos en la presentación, ¿no? Otra pregunta. Según el diagrama de transmisión-recepción, ¿en qué fase se manifiesta una interferencia o es afectado por una interferencia? A ver, el concepto, digamos, en una transmisión, el tema de interferencia se pueden presentar en diferentes fases, ¿no? O sea, dependiendo de la transmisión, ¿no? Podemos tener de repente interferencias o, digamos, problemas en la misma línea, ¿sí? En el mismo transmisor probablemente podamos tener, ¿no? Si tenemos algún tipo de compatibilidad electromagnética, pero lo que es lo que son, bueno, en sí lo que se va a analizar en el curso son las interferencias provenientes de lo que es la RF propiamente, ¿no? O sea, digamos, en la transmisión, ¿no? Tenemos el transmisor, tenemos la línea, tenemos la antena, o sea, en cada una de esas etapas, ya hablando en lo real, se pueden presentar algún tipo de interferencias. Hasta por los mismos conectores podríamos tener de repente algún tipo de acoplamiento no muy adecuado y por ahí podría generar un tipo de inducción, ¿no? Pero en sí, donde se analiza más en la parte de RF es en la misma señal, ¿no? La misma señal al momento de irradiarse sobre el medio, ¿sí? Va a generar diferentes ondas, pongámoslo de esta manera, ¿no? Tenemos una antena y esta antena le va a generar diferentes rayos, ¿no? Extensos en 3 dimensiones, ¿no? Y por otro lado tenemos un receptor, ¿sí? Y el receptor recibirá estos rayos en diferentes tiempos. Y habrá una que llegue un momento y habrán otras que lleguen desfasadas, por decirlo así, ¿no? En segundos o microsegundos, ¿no? Entonces, a su vez, esos me van a generar un tipo de interferencia, ¿no? ¿Sí? Y bueno, esa sería una forma de un transmisor, ¿no? Pero podría darse también el caso de que dependiendo del tipo de frecuencia, pues haya otro transmisor, ¿sí? Que también puede estar operando esa frecuencia. ¿Qué va a hacer ese también? Me va a generar interferencia, ¿no? Entonces, eso también se puede analizar en el tema de interferencia con respecto a otro transmisor. Ahora,
¿Qué otro tipo de interferencia puede darse? Pues obviamente si es que yo tengo transmisores y estos transmisores pues puedan generarme por ruidos, ¿sí? O por las mismas armónicas que puedan generar por los filtros, también se pueden generar otro tipo de interferencias, ¿no? Entonces, como podemos ver el tema de interferencia, bueno, lo que se va a tratar más es el tema de este tipo de interferencias, pero como tal se pueden presentar en diferentes partes de la transmisión, inclusive la misma inducción de potencia de un transmisor bastante potente sobre uno más pequeño, sobre las partes, digamos, del circuito eléctrico, también podría generar un tipo de interferencia. Recordemos, bueno, hay algo muy importante también con respecto a lo que son las telecomunicaciones y electrónica, es que nosotros nos centramos en los circuitos electrónicos. ¿Y con qué funcionan los circuitos electrónicos? Con corriente, ¿sí? Todo es en base a la corriente, ¿no? Y la corriente como tal se puede llegar a inducirse, ¿no? Entonces, es por ello que también los circuitos y los equipos también se pueden inducir digamos, por propagaciones manuales. Pero en sí, para el tema del curso se va a analizar más el tema de lo que es interferencia en el aire, en la misma transmisión o la que puede generar la antena, ¿no? Sí, bueno, eso sería. ¿Qué bibliografía recomendaría para el curso? La bibliografía, con referente al curso, hay para poder revisarlo. Lo que normalmente yo veo es, bueno, obviamente para el tema de lo que es antenas, hay bastantes bibliografías, pero normalmente yo lo planteo en función de lo que son las recomendaciones de la UIT, ¿no? Por ejemplo, en el UIT hay un libro que es el Handbook para lo que es mediciones del espectro, que es un libro bastante interesante, que es bastante práctico, ¿sí? Esta UIT es libre, ustedes lo pueden ingresar y me parece bastante interesante. Con referente al tema de lo que es antenas, en verdad que les diría que hay mucha información, bastante información, yo diría yo, pero en lo que respecta al curso es en función de las prácticas o las experiencias que, bueno, tanto en los proyectos como en Intel hemos realizado en mediciones para diferentes tipos de servicios, ¿no? ¿Sí? Como tal, pueden haber, diferentes libros, pero este libro que es el Handbook de la medición del espectro, que de la UIT, me parece muy interesante porque abarca todas las tecnologías y cómo realizar las mediciones. Y a partir de ahí, pues me abre todo un abanico de, pues, de lo que hemos hablado de las tecnologías, cómo medirlas, qué son los campos, inclusive habla de RNI, habla de todo, ¿no? Sí, pero en lo que es antenas como tal, pues no, ahí sí hay bastante información con respecto a estos libros. Pero como les comento, en el curso lo que se va a tratar es ver en sí las recomendaciones, lo que hay, ¿no? Lo que la UIT pueda plantear y los estándares que podamos tener, ¿no? Entonces, yo considero que eso es lo que nosotros hemos empleado en los proyectos, sí, eso es lo que podemos marcar, ¿no? Sí. Otra pregunta. ¿Cómo irradia una parabólica en banda C y en banda UK? Ya, ok. En el caso de las antenas parabólicas, las antenas parabólicas tienen una característica muy interesante con respecto a la forma de propagación, ¿sí? ¿Por qué se emplea la parabólica, ¿no? Para una transmisión satelital? Lo que sucede es que dentro de lo que es la transmisión, lo que nosotros requerimos es no propagar, o sea, digamos, no enviar las ondas electromagnéticas hacia alrededor, ¿no? Sino de alguna manera concentrar al máximo, ¿sí? Esa onda y conformar un patrón bien directivo, ¿no? Entonces, las ondas
la antena tipo parabólica lo que me permite es enviar haces bastante directivos, ¿sí? Ángulos bien pequeños que me permiten concentrar la energía en un punto. Ahora, ¿qué gano con ello? Bueno, obviamente gano mayor alcance, mayor ganancia, ¿no? Y estas pueden ser, pues, de 30, 40, probablemente un poco más, ¿no? Y eso dependerá también de la frecuencia, ¿no? Y voy a tener muy buena ganancia, ¿no? Pero evidentemente eso también habrá una relación tanto entre la frecuencia, la ganancia y la forma de la antena, ¿no? O sea, digamos, bueno, se verá en el curso también que tanto esos parámetros que ustedes van a encontrar en los diagramas y relaciones, ¿no? Por ejemplo, de la impedancia, el patrón y todo eso, tienen una relación muy estrecha y muy directa y hay que tomarlos en consideración para poder determinar en qué bandas se pueden emplear y por qué se emplean esas bandas, ¿no? Y en base, ¿qué pasa si por ejemplo cambiamos de banda, si cambiamos de característica de la línea, ¿sí? ¿Qué sucede? Entonces vamos a ver que hay una antena como tal, puedo tener un buen patrón, pero digamos las impedancias, las líneas, ¿sí? No van a ser tan perfectas y por ahí que van a cambiar, ¿no? Y eso es lo que se va a analizar en el curso y se va a analizar. Obviamente también se va a hacer un análisis amplio del espectro, ¿no? Propiamente, en función de las tecnologías que nosotros, bueno, las tecnologías que puedan haber, ¿no? Y las capacidades también de propagación, ¿no? Entonces, resumiendo, pues una antena parabólica, su patrón va a ser bastante directivo, con una ganancia bastante amplia, y esto dependiendo de la frecuencia, ¿no? ¿Sí? Para una frecuencia de repente más baja o más alta, haciendo pues que podamos tener una forma más directiva, ¿sí? Esa sería la respuesta. ¿Qué software se utiliza para diseño de antenas? A ver, vamos a ponerle este punto de vista. En lo que corresponde a lo que son softwares, hay diferentes software propietarios muy buenos y hay software libres. Evidentemente, la forma de cómo procesar y cómo poder analizar la antena va a variar, ¿no? Con respecto a tanto un software libre como un software propietario. Bueno, en este caso hay, por ejemplo, software como el HFC, CCT, FECO, ¿no? Que son programas muy interesantes. Intel cuenta con el HFC, pero con un tema de licencias y de permisos. Solo tenemos una licencia. Y solamente hablar del curso, hablar del manejo del manejo del software es todo un tema bastante amplio, muy interesante, por el tema de ese procesamiento me pueda servir para diseñar sistemas radiantes muy complejos, digamos, ¿no? bien específicos, ¿no? Pero a la vez también necesitamos la licencia y a su vez el procesamiento, ¿no? Porque procesar no es tan sencillo, ¿no? Y por otro lado tenemos, por ejemplo, algunas distribuciones libres como el Fortnite2, o por ejemplo, hay otro tipo que también es el Magus, ¿sí? Que también es Magus Antena, que también es interesante, tiene una versión estudiantil libre, ¿sí? Y algunos otros sistemas, ¿no? La diferencia de uno u otro software es, bueno, dependiendo para qué yo lo requiero, ¿no? Si yo quiero, digamos, diseñar un entorno, digamos, casi real, ¿no? Casi, pero así muy cercano a la realidad, usaría pues uno de esos tipos propietarios, ¿no? Ahora, si quiero diseñar antenas, digamos, relativamente grandes hasta un cierto punto y tener cierta confiabilidad con respecto a su funcionamiento, pues podría usar unos libres. También su procesamiento no tomaría mucho tiempo, ¿no? Pero tenemos las dos formas de cómo poder simular las antenas, ¿no? Eso es solamente por la parte de lo que es diseño y propagación, ¿no? De la antena, ¿no?
Habrá otro software que tendrá que complementarse para el tema de lo que son los radioenlaces, ¿sí? Bueno, en el caso para el curso se van a emplear herramientas software tipo libre, ¿no? Para poder entender justamente la teoría, saber los diagramas, ¿sí? Entender cómo es el funcionamiento de la antena, ¿no? Propiamente, ¿no? Si se quiere abarcar en el otro tipo de software, se mencionaríamos o veríamos pues cómo podemos, si desea, digamos, trabajar en ese, podríamos mencionar o digamos a complementar, ¿no? El funcionamiento con software propietario. Pero como le comento, el curso sí está orientado más en lo que es libre. No podemos usar piratas. Se podría, pero evidentemente por un tema de autoría no se podría emplear. Tendremos que centrarnos en lo que son software open source, ¿no? Muy bien, ingeniero, la última pregunta. ¿Se puede utilizar una antena vieja análoga con una tecnología nueva digital? Ambas tienen la misma frecuencia de RF. El tema es que, a ver, no necesariamente, ¿no? Si consideramos que un analógico pueda tener ciertas características, es que dependerá del caso, ¿no? Dependerá del caso qué tecnología se vaya a emplear, ¿no? Hay algunos sistemas que me puedan permitir, pues, o sea, puede ser indistinto la misma antena, ¿no? Pero en otras tecnologías no necesariamente pueda darme el mismo resultado, ¿no? Evidentemente por todos los complementos que tenga que tener la antena, ¿no? Dependerá del caso de tecnología, ¿no? Por ejemplo, hay sistemas VHF, ¿sí? O UHF, que la antena es totalmente distinta con respecto a la tecnología, ¿sí? Pero hay otros sistemas que sí, de repente, quizás que podamos tener con más potencia, llámese un FM o tal vez de repente un transmisor de televisión, ¿sí? Que ahí sí el tema de antenas puede resultar un poquito más complicado, ¿no? Si bien por lógica puede parecer que no, pero va a depender mucho de la tecnología, ¿no? que se ve y también las potencias que se vayan a emplear y las líneas o la forma como yo pueda irradiar los patrones, ¿no? El patrón en sí o la conformación de la antena, ¿no? Probablemente si hablamos de una sola antena, no tenga mayor complicación, pero si hablamos de una conformación, un arreglo, ¿sí? Ahí las cosas podría ser, ahí sí podría ser distinto, ¿no? Entonces, no necesariamente, por lo que puede ser, pero no necesariamente basado así, eso dependerá de la tecnología, ¿no? Que se emplee. O la forma del transmisor, ¿no? El transmisor en sí. Muy bien, les recordamos que el curso relacionado con esta videoconferencia es propagación y antenas, inicio 26 de agosto, duración 30 horas, el horario los lunes y los miércoles de 7 a 10 de la noche, las clases son por Microsoft Teams, consultas informes @inictel-mediouni.edu.p o en el Facebook Capacita Inictel Uni. Agradecemos al expositor por sus aportes a esta videoconferencia y a todos ustedes por su participación. ¿Algunas palabras finales, ingeniero? Bueno, agradezco por sus preguntas, han sido preguntas muy interesantes y bueno, espero que con esta presentación les haya, bueno, algunos tal vez probablemente conozcan un poquito más y algunos que recién están entrando en bueno, en estos temas, pues vean que la parte de lo que son las comunicaciones inalámbricas ha tenido un desarrollo bastante amplio y conocerlas o digamos saber más al respecto y desarrollar más nuestra capacidad de conocer, pues lo podamos ver en este programa que Initel presenta y que pueda servir bastante para bueno, para lo que nosotros podamos emplearlo en nuestra vida profesional, ¿no? Y bueno, eso es lo que se quiere en el curso y a su vez también pueda servir como, dependiendo la línea con la que vaya a emplearse, porque en sí podamos emplearlo para que son servicios
de servicios de comunicación, o propiamente diseño de antenas, o de comunicaciones, o proyectos de comunicaciones. Entonces, vemos que dependerá de a dónde podamos apuntar, porque en sí el espectro es bastante amplio, y espero que podamos contar con su participación en este programa, ¿sí? Y bueno, igualmente todas las perspectivas que ustedes puedan hacer serán solas en el curso. Bueno, de mi parte eso es todo. Bueno, buenas noches y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto.